Hola a todos y bienvenidos a clase 15 de mi curso de inglés nivel A2. Y hoy en esta clase vamos a ver there is and there are que traducen como hay en español. Pero antes que empezamos, quiero comentar muy rápido de mi curso de inglés interactivo en línea que está disponible en niveles A1 principiante o A2 intermedio bajo. Este curso incluye una clase grupal por Zoom cada semana donde pueden practicar conversaciones y resolver tus dudas. Incluye también un grupo de WhatsApp y tengo una promoción muy especial porque el precio normal es $34.99 por mes. Ahorita con el precio especial solo es $24.99 por mes. Y aparte tengo otra oferta que significa el primer mes solo vas a pagar $9.99. Y si no estás satisfecho con el curso, me pueden pedir un reembolso de tus $9.99. Ok, eso es todo de eso. Vamos a empezar con la clase. Vamos a ver there is and there are. Esas dos frases básicamente traducen como hay en español y se usa para decir que algo existe. Usamos there is para cosas singulares y incontables y usamos there are para el plural. Entonces, usamos there is cuando hablamos de una sola cosa o una cosa singular. Hay una contracción que los nativos casi siempre usan y en cambio de decir there is, decimos theirs. Theirs. Vamos a ver ejemplos. There's a book on the table. There's a book on the table. There's a cat in the house. There's a cat in the house. Dos ejemplos de there is con sustantivos singulares. También podemos usar there is con sustantivos incontables. Y en este caso tenemos que agregar la palabra some. Por ejemplo, there's some water in the bottle. There's some water in the bottle. There's some coffee in the cup. There's some coffee in the cup. Water y coffee, sustantivos incontables. Vamos a ver ahorita de A que es que usamos con plurales o sustantivos plural debería decir. There are two books on the table. There are two books on the table. There are three cats in the house. There are three cats in the house. Con cantidades no especificados podemos agregar la palabra some y decimos there are some apples on the table. There are some apples on the table. Ok, vamos a seguir con frases negativos y para formar negativo simplemente tenemos que agregar la palabra not después el there is o el there are. Y decimos there is not para singular y incontables, que significa no hay, o there are not para el plural. Pero también tenemos las contracciones y en cambio de decir there is not, decimos there isn't. Y en cambio de decir there are not, decimos there aren't. Por ejemplo, there isn't a book on the table. There isn't a book on the table. Cuando tenemos un incontable, añadimos any. There isn't any water in the bottle. Fija que antes vimos que con oraciones positivas usamos some y any podemos usar en negativos. Y también en preguntas que vamos a ver en un momento. Con plural negativo
usamos there aren't any. Por ejemplo, there aren't any apples on the table. Ok, vamos a seguir con preguntas. Y para hacer preguntas, lo que tenemos que hacer es cambiar el orden y en cambio de decir there is o there are, decimos is there o are there. O sea, ponemos el verbo be primero, seguido por el there. Por ejemplo, is there a book on the table? Is there a book on the table? Or is there any water in the bottle? Usando any en preguntas y negativos, some en afirmaciones. Are there any apples on the table? Are there any apples on the table? Entonces, para hacer un breve resumen, there is traduce como hay en español y se usa con singulares o sustantivos incontables. Y there are también traduce como hay en español, pero se usa con plurales. Usamos some en frases afirmativos con sustantivos plurales o incontables y usamos any en preguntas y frases negativos con sustantivos plurales o incontables. Vamos a ver algunos ejemplos adicionales. There's a car outside the house. There's a car outside the house. There's some sugar in the jar. There's some sugar in the jar. There aren't any chairs in the room. There aren't any chairs in the room. There isn't any coffee in the cup. There isn't any coffee in the cup. Are there any apples in the kitchen? Are there any apples in the kitchen? And finally, is there any milk in the fridge? Is there any milk in the fridge? Ok, eso es todo para clase 15 de mi curso de inglés nivel A2. Antes que voy, no olviden visitar mi sitio web, el enlace abajo, donde pueden registrar para mi curso interactivo en línea. Eso es todo para ahora. Nos vemos en la próxima clase, clase 16. Goodbye.